social correspondiente. Y una de las investigadoras que desarrolla estos estudios realmente relevantes es Mariana González, que además de ser amable, didáctica, universitaria y demás, siempre tiene la gentileza de desasnarnos. Quisiera darle los buenos días. Mariana, aquí estoy con Carlos Elorza, te agradecemos tu tiempo y siempre tu didáctica, ni más ni menos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hola. Muy bien. Bueno, eh, en este universo de dominio libertario, el CIFRA ofrece algunas realidades respecto a los últimos años y la salud de los sueldos que nos explican por qué cuando estamos llegando a esta altura del mes, ya tenemos que financiar de la forma que sea los alimentos, ¿no? Es un resumen de la idea. Es un resumen, sí. Lo que nosotros vemos con datos sobre todo de salarios registrados es que los que mejor están, que son los del sector privado, con suerte llegaron a empatar el nivel de salario que había antes de la asunción de Milei, que ya era un salario muy bajo en términos históricos, ¿no? Y no solo eso, sino desde que desde fines del año pasado empezó a plancharse el salario, ya no se siguió recuperando una vez que la inflación llegó a un nivel del cual no se desaceleró más, y al mismo tiempo el gobierno cada vez más explícitamente buscó poner un techo a las paritarias para que vayan por debajo de la inflación. Ya en el último mes de marzo, otra vez, volvemos a ver un descenso bastante fuerte en los salarios registrados del sector privado. Y al mismo tiempo, los salarios del sector público están muy deprimidos, están por lo menos 15% abajo del también bajo nivel que existía antes de que asumiera Milei. Esto también como resultado de una política explícita del gobierno de atacar a los empleados públicos y sus salarios y también de financiar a provincias y municipios, ¿no? Te consulto, ¿coincidimos en que toda paritaria es política? Sí. Y de la mano de que todavía uno no observa, digamos que una toma de conciencia muy potente de que el gobierno, bueno, lo voy a decir con mis palabras, eligió para frenar la inflación el ajuste de salarios y jubilaciones. ¿Es de esperar que esto empeore todavía aún más? A ver, el gobierno eligió como política principal de cara a su electorado y a las próximas elecciones el control de la inflación, ¿no? Es como el éxito que tiene para mostrar. Y eso lo sostiene en base a poner un límite a jubilaciones y a salarios, y también en base a tener un tipo de cambio, un precio del dólar que cada vez implica una apreciación de nuestra moneda, ¿no? Y eso atenta contra la producción nacional, o sea que también va a terminar afectando al empleo, y además nos pone en una situación insostenible, porque esto hoy puede ser así porque se firmó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, además está sosteniendo todo este esquema en un nuevo endeudamiento externo. Es negativo para las y los trabajadores en el presente y también lo va a ser en el futuro, digamos. Mariana, una Sí. pregunta respecto de algo que a mí siempre me preocupa, porque ¿viste? Yo escucho hablar en las paritarias, cuando se debate, bueno, la famosa puja distributiva, que es elemental, me parece, ¿no? Sí. Si no es, estamos hablando a veces de generalizando y hablando de abstracciones. ¿Ustedes tienen relevada una canasta de consumo de los sectores, de los trabajadores, de las trabajadoras? Sí, qué comen, cómo se visten, cómo se educan sus familias. ¿Hay una canasta de necesidades de la clase trabajadora? ¿Cómo se divierte? ¿Cómo se entretienen las personas? ¿Hay algo de eso medido? Eso la verdad que es algo que está pendiente. Y es una obligación incluso del Estado tener Sí, ese claro. tipo de canastas, porque es parte de los objetivos del Consejo del Salario Mínimo, ¿no? Fijar y negociar periódicamente ese salario en base a una canasta que represente
un mínimo nivel de vida para un trabajador y su familia. Lo que existe, en cambio, en las estadísticas públicas es la canasta de indigencia o la canasta de pobreza, pero que no de ningún modo tiene que ser el piso de lo que gane un trabajador. Y luego existen relevamientos ya con fines estadísticos que hace el INDEC cada unos 10 años más o menos, que permiten conocer cómo son los consumos en Argentina. Eso es lo que es más oficial respecto de esto que ustedes dicen. Nosotros en cifra no tenemos una canasta, una construcción de una canasta propia, digamos. Mi inquietud viene por el lado de algo que venís desarrollando a partir de las preguntas de Luis, que es, bueno, los trabajadores han visto, esto ya creo que es casi sistemático en el gobierno actual, que cuando el costo de vida, a la manera en que lo mide, que después te iba a pedir una opinión técnica de cómo se mide el costo de vida, ¿no? El nivel de inflación, ¿no? Esta bandera del gobierno. Cuando se mide, incluso en los términos que lo mide el gobierno, vos te encontrás con que, por ejemplo, 2.5 tiran un mes y celebran, se abrazan. Y las paritarias no se habilitan por más del 1. O sea, no sé, creo que es como para que ustedes se vayan de vacaciones por lo menos merecidas 15 días y digan ya, con esta simple operación aritmética se van a dar cuenta que el nivel de transferencia de recursos que hay de los sectores populares, registrados asalariados, ¿estoy diciendo una barbaridad o va por ahí? No, para nada, efectivamente es así. A eso es a lo que yo me refería cuando decía que los salarios tuvieron una fuerte caída en el último mes de marzo, que es el último dato oficial que hay disponible, y tiene que ver con ese techo del 1% que se busca imponer, además, cada vez más abiertamente, cada vez con más fuerza, ¿no? Pero que ya existe como intención, por lo menos desde finales del año pasado. Y ahí, desde ese momento, los salarios primero se estancaron y ahora directamente han mostrado un nivel de caída. Sobre lo que decía respecto de la inflación es otra discusión, que es, bueno, en qué medida ese valor de aumento del IPC representa la inflación que sufren directamente las personas acá, ¿no? O los trabajadores. Y hay una discusión que se ha planteado en el último tiempo, tiene que ver con que el IPC tiene una metodología que no se actualiza hace bastantes años, a pesar de que existe una encuesta de consumo del año 2017-2018, que es la última más reciente, que permitiría hacer una actualización de ese índice de forma tal que los precios que se releven reflejen una canasta de consumo más actual. Esa canasta de consumo más actual, si se midiera, lo que nos mostraría, por ejemplo, es un mayor peso en el consumo de servicios frente a otros bienes. Y en particular, por ejemplo, de tarifas, de electricidad, gas, agua, transporte, que son rubros que además recientemente tuvieron aumentos de precios por encima del promedio. Entonces, haciendo algún cálculo alternativo de aumento de precios, teniendo en cuenta esa canasta de consumo más actual, lo que mostraría es una inflación algo más alta que la que dan las cifras oficiales, digamos. Ahí la tarea pendiente es del INDEC, porque es quien tiene el tamaño institucional y los recursos para hacer un nuevo índice de precios. Uno solo puede hacer ejercicios parciales, pero esos ejercicios parciales muestran una inflación, algunos puntos por encima, unos 10 puntos acumulados desde el inicio del gobierno de Milei, y por lo tanto una caída, una evolución salarial peor también que la que se ve con la inflación oficial. La brecha más grande. Sí, exacto. Sería como apretar al INDEC o INDEC, actualizar, y ahí entran algunos valores como telefonía celular que nos van a subir el costo de vida. Claro, sobre todo porque además se viene trabajando en esta metodología desde hace muchos años y es llamativo que se vaya posponiendo la actualización cuando ya estaba anunciado que iba a realizarse, ¿no? Te quiero preguntar,
hice varias notas para varios negocios del último informe de cifra, es apasionante y además es como una película de terror donde uno es protagonista, porque dice, esto me pasa a mí. Y también charlábamos hace algunas semanas con un especialista, Federico Pastrana, que ofrece un informe similar. Y bueno, primero quiero destacar que están los dos de la misma vereda y yo me los imagino quizás a veces en una oficina de una multinacional, tanto a Mariana como a él, porque, digamos, eligieron el costado social de esta historia. Ese es el destaque. Pero Pastrana marca dos posibles escenarios a corto plazo. Un escenario optimista, que prácticamente se traza desde el precepto de esta vez va a salir bien, y la otra, un escenario alternativo con finales que ya hemos conocido en la Argentina para este tipo de dinámicas económicas. ¿Por dónde va tu percepción en cuanto a esta posibilidad de escenario a corto o mediano plazo para el terreno de salarios, empleo y demás? A ver, estamos en este año o asistimos sobre todo en la primera parte del año a una forma de avisorar claramente los límites que tiene el funcionamiento que está teniendo actualmente la política económica. Hace un par de meses quedó bastante claro que si no entraban divisas a través del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, iba a tener que producirse una fuerte devaluación, más fuerte que la que sucedió, con una nueva ronda de aceleración de la inflación y caída de salarios reales. Y eso se evitó porque hubo un préstamo que implicó extraordinariamente y una vez más haciendo excepciones desde el Fondo Monetario para Argentina, una cuantía de divisas superior a la que sería lógica o habitual en otro acuerdo para un país ya endeudado con el fondo por encima de lo habitual. Y seguimos como posponiendo entonces la crisis que en algún momento todo indica que va a devenir, ¿no? No hay una sostenibilidad externa en la forma en que se está administrando esta política cambiaria, con las consecuencias que tiene en términos de comercio exterior, en términos de producción nacional, lo que va a implicar para el empleo. Así que está, me parece, postergándose en algún momento una crisis. Si vos tuvieras que decir cuál es el sector más álgido, sensible, crítico en este panorama que trazamos y que trazaste fundamentalmente vos, pero que en la nota, eh, ¿cuál es? ¿El externo o el interno? Viste que siempre se habla del sector externo en la Sí. Argentina y hablamos, esto es fácil, o colorado o negro, más o menos como en la timba. Ujú. No lo digo por el ministro de Economía. Sí, lo que pasa es que no son cada sectores separados, ¿no? El resultado de los problemas externos repercute muy directamente en el plano interno. Lo que nosotros destacamos es que si uno mira los números de la evolución de la actividad económica del primer año de Milei, desde la visión del presidente son positivos, porque termina habiendo, después de una crisis, una recuperación. Ahora, cuando miramos en qué se sustenta esa recuperación, bueno, la única variable que mejoró fueron las exportaciones. Eh, y por el contrario, se deprimieron la inversión, el consumo, el gasto público. Y cuando miramos cuáles son las exportaciones que crecen, son claramente exportaciones primarias, las del sector agropecuario, porque además vienen de recuperarse de una tremenda sequía del año 2023, y las de combustibles y energía, muy directamente vinculados a vaca muerta. Y cuando vemos qué le pasa a los sectores productivos, también los que aparecen con mejores estadísticas son el sector agropecuario y ahí la minería, dentro de la cual está incluido el tema de petróleo y gas, los que aparecen como beneficiados en este modelo. Y por el contrario, los sectores que más se vinculan con el mercado interno aparecen como los grandes perdedores. La construcción y la industria son sectores a los que les va mal en términos productivos
y que no recuperaron todavía los niveles previos a la asunción del gobierno y no están mostrando avances significativos en ese sentido, y además los responsables del 80% de la pérdida del empleo registrado. Ni más ni menos. Te hago una pregunta con dos segmentos. La primera, ¿hay explicación científica para que parte del empresariado industrial perjudicado por las políticas de Milei apoye a Milei? Y la segunda, apunto a esa persona que charló conmigo para Infogremiales y que veía venir esto hace varios meses, aunque no lo diga ella. Digo, la segunda parte de la pregunta es, ¿qué te duele más de todas las conclusiones que vas sacando en cada informe de cifra? Sobre la primera pregunta, industriales apoyando al gobierno de Milei, no es la primera vez que pasa, ¿no? En Argentina vivimos un proceso de desindustrialización con distintas etapas en las cuales ese ajuste o esa destrucción de la industria se produjo. Fue la dictadura, una de ellas, de políticas que provocaron desindustrialización, la década del 90 con el menemismo, el periodo de Macri, y siempre hubo industriales apoyando a esos gobiernos. Hay una cuestión ahí ideológica bastante fuerte, y también quienes muchas veces representan a las industrias ante la opinión pública y ante el gobierno son los sectores industriales más grandes, a veces o muchas veces no exclusivamente radicados en Argentina, sino con intereses más transnacionales, incluso para las personas que son argentinos se ve un componente ideológico que puede implicar incluso ir contra los intereses de crecimiento de ese sector en el país. Amén de que los sectores empresarios suelen verse unificados en las políticas que implican avances del capital sobre el trabajo, ¿no? Más allá de su propio sector. Y ahí están aunados industriales y representantes de otros sectores o de otras facciones. Y sobre la segunda pregunta, creo que lo peor de todo, y supongo que nos pasa a muchos, es pensar que es un gobierno que fue votado y que sigue teniendo apoyo a pesar del proyecto que tiene para Argentina y de lo que viene demostrando al respecto. Vos ahí, yo agradeciéndote por mi parte, es la última, todo tu tiempo y toda tu claridad. Ustedes, si bien ponen el acento, me imagino, en el empleo, el salario, como para mí corresponde, alguien tiene que hablar por los números que significan el ingreso y la vida de trabajadores y trabajadoras argentinos. De reojo, o no de reojo, discúlpame mi ignorancia, ¿miran los números del empresariado local? Por ejemplo, el otro día oía que Molinos había indicado que había tenido pérdidas. Molinos es una fabricante de alimentos, ¿no? Después se defoltean obligaciones negociables de grupos como los Grobo, como Celulosa Argentina. Digo, es un poco, en mi caso, desde mi lugar, es como un poco la mirada del viejo Vizcacha que aconsejaba no pararse donde hay perro flaco, no te pares donde veas perro flaco. Pero ustedes que son especialistas, ¿cómo leen eso? ¿Eso puede ser circunstancial, hoy pierdo, mañana gano, o se inscribe en un proceso de, yo diría, entrega, nueva extranjerización de medios de producción? ¿Cómo la ven? Bueno, en cifra, a pesar de que somos un equipo chico, tenemos también algunos estudios que miran más balances empresarios o el excedente empresario, como para tener un panorama de qué está pasando en términos también de distribución del ingreso, ¿no? Porque hay políticas que implican un achicamiento de la economía argentina y en paralelo otras que implican a su vez que del menor valor que se genera vaya quedando cada vez menos para las y los trabajadores.
Y respecto a estos procesos, hay tendencias en marcha que son complejas. Hay un informe que hicimos hace unos meses que mostraba la otra cara de esto que vos señalabas, que son las empresas con rentabilidades muy altas en el año 2024, que en parte se originan en ganancias financieras, ¿no? Porque todo proceso de evaluación va asociado a transferencias de riqueza muy fuertes. Y respecto de la extranjerización, también se ha visto lo contrario, ¿no? Al revés, empresas extranjeras que se van de la Argentina y que están vendiendo a empresas locales sus activos. Así que ahí no podría sacar, me parece todavía una conclusión. El gobierno apuesta muy fuerte a inversiones extranjeras que no han llegado todavía, ¿no? A pesar de lo que implica un régimen como el RIGI, no ha habido grandes proyectos de inversión que justifiquen esa política y que es lo que verían como forma de salida de esta situación en la que estamos. Pero no, me parece que no se ve en el horizonte futuro una confianza como para que eso suceda, una confianza en que esto vaya a salir bien. La última por mi parte, muy cortita. Si vemos el síntoma del pluriempleo y de la sobreocupación, no es que tenemos que pensar, como alguna vez dijo el actual secretario de Trabajo, siendo representante de Techin, ¿para qué quieren tiempo libre? Es que la estamos pasando peor de lo que pensamos, ¿no? Sí, se ha visto, sobre todo desde fines del año pasado, un aumento en la cantidad de horas promedio que se trabaja, que eso también es un dato a señalar, porque cuando se destaca desde el gobierno la recuperación salarial registrada, privada, no se dice que eso sucede además con más horas promedio de trabajo, o sea que el salario horario no tiene esa misma recuperación. Y también viene aumentando la proporción de personas ocupadas que tienen más de un trabajo, más de una ocupación. Es una tendencia que ya lleva algún tiempo y que se ha visto también en otras crisis. Y bueno, no es llamativo que suceda en los momentos actuales, ¿no? Tanto por las experiencias personales que conocemos como porque en los momentos donde faltan ingresos o faltan buenos empleos, empieza a aparecer la cuestión de empleos refugios, changas, hacer una segunda ocupación, ¿no? Como se ve parcialmente en las estadísticas. Quiero agradecerte tu sencillez, tu didáctica, que estés de la vereda del sol, como mucha gente que trabaja allí en Cifra, y la alternativa de reencontrarnos. Muchísimas gracias por tu tiempo, Mariana. Bueno, gracias a ustedes, que anden muy bien. Gracias. Mariana González pasó por el Social Argentino. Eh, bueno, ha sido un programa, me parece que